Vamos a ver una técnica más. Vamos a ver la odds ratio, que es una técnica muy interesante, que se utiliza en las situaciones donde se cruzan dos variables cualitativas, en concreto dos variables dicotómicas. Y es una técnica, bueno, que está repleta de cosas de interés. Yo os voy a mostrar un ejemplo especialmente aplicado al campo de la medicina, digamos, el ámbito donde se utiliza más esta técnica, el campo de las ciencias de la salud en general. Entonces, en este campo es bastante habitual encontrarte con tablas 2x2 en el sentido siguiente. Imaginaos que yo tengo personas que tienen una determinada patología, y esto le llamamos casos, y personas que no la tienen, esta determinada patología, que son controles, les llamamos controles, ¿de acuerdo? Entre los casos y los controles, yo puedo cruzar con personas que han estado expuestos a una determinada situación, y exponer aquí no quiere decir nada peyorativo, nada malo. Exponer quiere decir estar en contacto con, no con. Ya sé que tradicionalmente expuesto quiere decir algo malo, ¿no? Exponerse, ¿no? Parece que era un peligro, ¿no? No, no, aquí exponerse quiere decir estar en contacto con algo. Por ejemplo, una vacuna, exponerse a una vacuna. No se hace para tener más riesgo, sino para tener más enfermedades, ¿no? Sino para tener menos enfermedades, ¿no? O sea, expuesto en un sentido de contacto con, es el sentido que tiene expuesto en este ámbito, y no expuesto, los que no están expuestos. Entonces, este tipo de situación es extraordinariamente común en ciencias de la salud, ¿no? Tenemos una enfermedad y no la tenemos, y tenemos un comportamiento u otro, que a veces es un comportamiento dicotómico y a veces puede ser una variable cuantitativa que la hacemos dicotómica. Por ejemplo, tener hipertensión o no tenerla, por ejemplo. Que la variable tensión arterial es una variable cuantitativa, pero la podemos dicotomizar, ¿no? El que está por encima de, por ejemplo, 140 y el que está por debajo, por ejemplo. Lo mismo con el colesterol, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Expuesto a una cantidad de colesterol elevada, ¿no? Por encima de 200 o 220 o 240, depende de dónde fijemos el nivel, ¿no? Y por debajo. Bien, y tener, pues yo que sé, infarto, no tenerlo, o lo que sea. Bien, en todo caso, este es el cuadro típico de una situación de odds ratio, y esto es, bueno, es el pan de cada día en las ciencias de la salud. Sin duda es una de las técnicas estelares, sin duda, en ciencias de la salud. Este A, B, C y D son la cantidad de individuos. Esto es una tabla de contingencias como la que hemos visto en la G cuadrado, o en el McNemar. ¿Veis? Aquí estas tablas, aquí también podríamos calcular una odds ratio aquí. ¿Vale? Pero ahí lo hemos utilizado para explicar la G cuadrado, que tiene una cierta conexión con esto, porque ahora yo podría calcular una G cuadrado para ver si hay relación o no entre esta exposición y la enfermedad que estoy estudiando. Pero ahora vamos a ver de otra manera, esta relación, y además la vamos a cuantificar, cosa que la G cuadrado no hace. La G cuadrado simplemente me dice si hay relación o no, pero no me dice cuánta relación, y esto es muy interesante. ¿Y qué tipo de relación? Esto es muy interesante, nos lo aporta la odds ratio y no nos lo hace la G cuadrado, que es un procedimiento más abstracto, digamos, más de si hay relación o no, y ya está. Bien, la odds ratio, la estimación de la odds ratio poblacional, podríamos decir, pongo con sombrero para distinguir, después la hipótesis nula será sobre la poblacional, claro, pero la odds ratio, la estimación es, fijaos, es un cociente de cocientes. ¿Cuántos casos hay respecto a controles, A partido por B, entre los expuestos? Esto es A partido por B. Y C partido por D es cuántos casos respecto a los controles que tenemos hay en los no expuestos. Entonces, este cociente dividido por esto es lo que es la odds ratio. La odds ratio tiene
1 como valor de no relación, porque claro, si esto de aquí es igual a esto de aquí, si la relación de casos respecto a controles son iguales, A respecto de B es igual que C respecto de D, quiere decir que no hay relación. Claro, si aquí yo tengo 5 casos y 50 y aquí 5 y 50, o 5 y 50 y 10 y 100, la relación se mantiene igual. 5, 50, 10, 100, se mantiene igual. Tendría una odds ratio de 1. O sea, 1 es la no relación. Por esto el contraste de hipótesis se va a hacer sobre que la odds ratio sea 1, que quiere decir no hay relación, como en el caso de la G cuadrado. La no relación es la hipótesis nula, aquí también. Y la alternativa es de que es distinto de 1. ¿Qué ventaja tiene esta odds ratio? Y es que si es distinta de 1, o sea, hay relación, me marca además la cantidad, porque la odds ratio me está dando cantidad de relación, cuántas veces es más grande esto que esto, o cuántas veces es más pequeño esto que esto, y también me está distinguiendo, al colocar los valores siempre como expuestos y casos en esta casilla de aquí, al hacer esta relación, siempre estoy calculando un valor que si es mayor que 1, y es estadísticamente significativo, evidentemente, es un factor de riesgo, o sea, exponer la exposición que estoy estudiando está más asociada con casos que la no exposición, porque esta relación es mayor que esta de aquí, es mayor que 1, por lo tanto esta relación es mayor que esta, o sea, A dividido por B es una relación, los casos respecto a los controles es mayor que los casos respecto a los controles entre los no expuestos. Esto sí es mayor que 1. En cambio, si es menor que 1, ¿qué ocurre? Que los casos respecto a los controles es más pequeño que los casos respecto a entre los expuestos, los casos y los controles entre los expuestos es más pequeño, si la odds ratio es menor que 1, que los casos respecto a los controles entre los no expuestos. Y entonces, esto es muy interesante porque entonces todo el que está acostumbrado a manejar la odds ratio se fija inmediatamente. Primero, si es significativa o no. Ahora veremos cómo lo hacemos habitualmente, o lo más habitualmente. Una es mediante un control, bueno, como siempre, por otro lado, o con un contraste de hipótesis, con un estadístico de test como este. Hay otras opciones, ahora lo veremos, y un intervalo de confianza, que es el más habitual en este caso. Casi siempre la odds ratio se da tradicionalmente con intervalos de confianza más que con p-valor. Son dos alternativas. Bien. Bien, por lo tanto, y esto, si es mayor que 1 es un factor de riesgo, decimos, y si es menor que 1 es un factor de protección. La exposición te está protegiendo. Por lo tanto, es muy interesante para ver determinados comportamientos si son un factor de riesgo para aquella enfermedad o si son un factor de protección para aquella enfermedad. Es muy importante distinguirlo. Y esto todo experto en una patología sabe qué comportamientos son de riesgo y qué comportamientos son de protección. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fijaos, muy importante. Aquí tenemos la varianza de este estadístico, o tendríamos también el error estándar, porque si hacemos la raíz cuadrada de esto, tenemos el error estándar. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Bueno, pues el intervalo de confianza se construye de esta manera, con base al error estándar, y con este 1,96 porque nos basamos en una distribución normal. ¿De acuerdo? Este estadístico va adquiriendo una distribución normal al aumentar el tamaño de muestra como estadístico que es. Muy bien. Bien, entonces, este estadístico de test es el que se utiliza, que es, fijaos, tiene, esto es asintóticamente también, o sea, al aumentar n, al aumentar el tamaño de muestra, tenemos que, bajo la hipótesis nula, esto es una normal, 0,1, y por lo tanto, pero fijaos que estoy restándole, digamos, la esperanza, el valor esperado, y dividiendo por el error estándar, como siempre, como siempre. Y evidentemente si el tamaño de muestra es muy grande, esto será grande, será pequeño, por lo tanto, el error estándar o la varianza y su raíz cuadrada, que es el error estándar. Bien, este es el planteamiento. Este es el planteamiento de esta importantísima técnica estadística. Vamos a ver un ejemplo. Mirad. Además, este caso os lo he puesto para que veáis un poco el juego del tamaño de muestra, cómo interviene, etc. Mirad.
Vamos a suponer una vacuna. Una vacuna. O sea, una exposición a una vacuna. Y tenemos que hemos hecho un estudio a pequeña, muy pequeña escala. Y tenemos que de los vacunados, los expuestos, se ha dado un caso. O sea, estás vacunando para no tener esta enfermedad. Pero resulta, claro, las vacunas, ya sabéis, no tienen eficacia al 100%, tienen una eficacia a un determinado porcentaje. Bien, pues un caso se ha colado, de los 11 que se han vacunado. He puesto unos números para que sea fácil el cálculo. Y 10 no han tenido la enfermedad. De los que no son vacunados, 5 han tenido la enfermedad y 5 no. ¿Vale? Hemos seguido a 10 personas no vacunadas y han llegado a adquirir la enfermedad 5 personas o no vacunados o se les ha vacunado con un placebo. Se les ha inyectado un placebo. Muy bien. Fijaos que aquí a continuación tengo lo mismo, pero con más tamaño de muestra, ¿veis? ¿Vale? La misma vacuna, a lo mejor, después de haber hecho esto, digo, bueno, pues voy a trabajar con más tamaño de muestra. Y he hecho que siga la misma proporción de valores. Por lo tanto, fijaos que cuando calculo la odds ratio, esto es una odds ratio de 0,1 y esto también. Fijaos que es interesante para que veáis que la estimación puntual tiene un valor muy pequeño, ¿no? Pero claro, este estudio y este no tienen nada que ver. Este está hecho con mucho más tamaño de muestra que este de aquí. Y el valor, digamos, 0,1, claro, 0,1. Sí, es un factor de protección, te protege 10 veces, porque fijaos, el 0,1, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si ahora yo pusiera aquí, en lugar de un 10, un 1, y aquí en lugar de un 1, un 10, por ejemplo, sería, yo qué sé, ser fumador y tener bronquitis crónica, que no es tan bestia, no es tanta relación, pero bueno, imaginaos, 10 y 1, tendría una ratio de 10. Y digamos, el tipo de asociación ahora con la enfermedad de la exposición es equivalente a esta de aquí, a esta vacuna. Es un factor de riesgo de 10, o sea, tienes 10 veces más posibilidades, ¿no? Esta relación sería 10 veces mayor que esta, ¿de acuerdo? En cambio, con la vacuna es 0,1, que es 10 veces de protección. O sea, hay una equivalencia entre... Pensad que la odds ratio es un estimador pues un cálculo, es un valor, ¿no? Que va de 0 a infinito. Nunca será negativo, evidentemente, porque esto son frecuencias. De 0 a infinito. Y por lo tanto, y el 1 está en la zona, digamos, de no relación. Por lo tanto, tengo de 0 a 1 una zona muy pequeña y de 1 a infinito una zona muy grande. Pero hay unas equivalentes. Es como si estuviéramos trabajando con dos escalas diferentes, por debajo de 1 y por encima de 1. Y que la equivalencia fuera dividiendo 1 por la odds ratio, ver su equivalente al otro lado. O sea, si yo hago 1 partido por 0,1, tengo el equivalente de un factor que fuera equivalente, pero de riesgo. O sea, 0,1, 1 dividido por 0,1 es 10. Y 1 partido por 10 es 0,1. ¿De acuerdo? Es por esto que muchas veces la odds ratio se especifica de la siguiente manera. Mirad, hay un artículo que tenéis aquí en el apartado de Estadística y Medicina que se titula algo así como las escalas de la odds ratio. ¿Ves? Esto que os estoy diciendo, ¿veis? Que es un estudio, no vamos a entrar en esto, pero me interesa que veáis, fijaos, cómo tenemos el 1 aquí, estos son los intervalos de confianza, las diferentes situaciones dicotómicas, y fijaos cómo aquí tengo un 10 y a la misma distancia tengo el 0,1. Aquí tengo el 2,5 y a la misma distancia el 0,4, ¿veis? Porque 1 partido por 2,5 es 0,4 y 1 partido por 0,4 es 2,5. El 2 estaría a la misma distancia que el 0,5, ¿de acuerdo? Exacto, ¿de acuerdo? ¿Veis? La idea es esta, que
que os deis cuenta de cómo hay unas equivalencias entre la zona de riesgo y la zona de protección. ¿De acuerdo? 100 sería equivalente al 0,01. ¿De acuerdo? Y para pasar de un lado al otro es 1 partido por la odds ratio. Por eso podemos decir que esta vacuna te protege 10 veces. Aquí y aquí. Lo que pasa es que ahora vamos a ver que en este caso no es significativo y en este sí, porque este es el tamaño de muestra más grande, y aquí será significativo. El error estándar lo he calculado, muy fácil, aquí tengo, es la raíz cuadrada de esto. O sea, es 1 partido por 1, más 1 partido por 10, más 1 partido por 5, 1 partido por 5, la raíz cuadrada. Esto es el error estándar, y aquí lo mismo, evidentemente más pequeño. O sea, la predicción de la odds ratio, o sea, la estimación de la odds ratio tiene una variabilidad más pequeña aquí porque, digamos, en diferentes muestras posibles que yo pudiera coger a aquella población, los valores van a estar más próximos al valor que busco poblacional. Por eso el error estándar es cada vez más pequeño. Al aumentar el tamaño de muestra, cada vez tengo, digamos, más igualdad entre los estadísticos posibles que puedo calcular a las diferentes muestras posibles. Esto es fundamental. Esto está siempre presente. Por esto es tan importante el error estándar de un estadístico. ¿De acuerdo? Muy importante, es fundamental para saber qué distribución tiene, qué dispersión tiene. Bien, pues ahora a la que construyo el intervalo de confianza aplicando el procedimiento para calcular el intervalo de confianza, fijaos que llego a un intervalo que va del 0,01 al 1,10. De intervalo 95. Y fijaos que el 1 está dentro. El 1 está dentro. Si el 1 está dentro, es que la hipótesis nula la mantengo. ¿De acuerdo? No es estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? Y, en cambio, en este caso, cuando hago el intervalo de confianza, mira qué estrecho es. Se ha estrechado mucho. Ahora el 1 no está dentro. Es estadísticamente significativo. Aquí ya sí que puedo decir que esta vacuna es eficaz, significativamente. ¿De acuerdo? Y el grado de protección lo marca este intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Y esta estimación puntual. Bien, y si ahora hiciera el contraste de hipótesis, mirad que estoy haciendo este contraste de hipótesis. Este contraste de hipótesis. Este contraste de hipótesis es lo que se llama una aplicación concreta de lo que se llama el test de Wall. El test de Wall, fijaos que lo que hace es hacer un contraste de hipótesis de que un cierto valor poblacional vale un cierto valor concreto contra la alternativa que es distinto. Y fijaos que en el fondo lo que hace es pensar en que la mayor parte de estimadores acabarán siendo una campana de Gauss asintóticamente. Y por lo tanto, evidentemente, al n a aumentar el tamaño de muestra. Ya no precisamos aquí qué número, porque esto ya es complejo y depende de cada situación, porque esto es un test muy generalista, no hay una solución concreta para un caso. Fijaos que es restarle el valor esperado, digamos, bajo la hipótesis nula, y dividir por su error estándar. Y esto es una normal 0,1, ¿veis? Y aquí el intervalo de confianza se hace en consonancia. Hay otra alternativa del test de Wall. Este es un test muy famoso, muy conocido, que se aplica en contextos muy diferentes, que es esta opción de aquí, que es no hacer este estadístico, sino hacer el cuadrado. Bueno, ya sabemos que las normales 0,1 al cuadrado, pues un agi cuadrado. Bueno, pues esto asintóticamente, esto es un agi cuadrado de 1 de valor del estadístico, de 1 de valor del parámetro, perdón. Bien, son dos alternativas del test de Wall que se utilizan una a otra. Yo aquí he utilizado esta primera. Vale la pena que lo conozcáis porque este test se aplica en situaciones muy diferentes. A veces cuando no tenemos un estadístico de test, podemos aplicar el test de Wall, que viene a ser como una especie de abstracción, de visión general, es una forma de contrastar de forma general. Por esto os lo he puesto aquí. No voy a hacer un vídeo específico de este contraste, sino que lo explico en este contexto.
¿De acuerdo? Bien, pues ahora sí hago la aplicación del estadístico de test de Wald, la versión primera, esta primera versión, me doy cuenta que el estadístico es menos 0,735. Y ahora, como siempre, si busco en la tabla este menos 0,7, ya no lo hago, lo he hecho muchas veces, la normal 0,1, la zona crítica, si estoy estableciendo 0,05, es a partir de menos 1,96 y de 1,96, porque esto tiene área 0,025 y esto es subsimétrico también. Ahora el valor del estadístico es este de aquí, por lo tanto el p-valor será el área a la izquierda, que si vais a las tablas es aproximadamente 0,23. Como es bilateral, 0,46 el p-valor. ¿De acuerdo? En cambio aquí, cuando aplico el estadístico de test, tengo un valor de menos 2,325, que si vais a las tablas, esto es aproximadamente un área a su izquierda de 0,01. Como es un test bilateral, sumo las dos áreas, las dos colas, y me queda un p-valor de 0,02. Obviamente aquí estoy rechazando la hipótesis nula, que es 1, ya lo hacía con el intervalo de confianza, y aquí mantengo la hipótesis nula de que es 1, que ya lo hacía también con el intervalo de confianza. En odds ratio, repito, es mucho más habitual trabajar con intervalos de confianza que con p-valor. Es más frecuente. ¿De acuerdo? Y bueno, nos ha servido para ver este importante test de Wald, y es, ya digo, una técnica importantísima en estadística. Tenéis en el blog, tenéis en la parte de estadística y medicina muchos ejemplos de la odds ratio, artículos comentados, etcétera, y podéis ampliar todo lo que queráis en este tema. ¿De acuerdo? Muchas gracias.